La muerte de Jesús. Verdad contada por los historiadores no cristianos. Estamos ya en Semana Santa y sabemos cómo relata el Evangelio, con detalles minuciosos, todos los acontecimientos de aquel viernes, que todavía hoy causan una conmoción en el mundo. La gente se sabe de memoria las 7 frases que pronunció antes de fallecer. Además, Risen, la historia de Cristo a través de un ateo. He buscado las pocas pero extraordinarias investigaciones científicas sobre la muerte de Cristo que se han conocido en los 20 siglos largos transcurridos desde entonces. A renglón seguido les resumo ambos temas. Sospecho que ustedes van a quedar tan asombrados como yo al descubrir que, desde un punto de vista netamente médico y académico, los doctores coinciden con la narración de los evangelistas. En carne viva. Haga de cuenta que ya son las 12 del día de aquel viernes trágico. El sol está alto en el cielo. Jesús acaba de llegar al Monte Calvario, o Monte de la Calavera, en las afueras de Jerusalén, un pequeño promontorio llamado así porque no tiene hierba y parece una cabeza pelada. En idioma arameo, calavera se dice Gólgota. Arameo era el idioma en que predicaba Jesús. En Siria quedan unas 25.000 personas que hablan arameo. En el camino hacia la muerte, Jesús lleva a cuestas el madero horizontal de la cruz, llamado patibulum, el cual, según las informaciones más serias, pesa alrededor de 60 kilos. El vertical se lo agregarán cuando ya esté en el monte, poco antes de crucificarlo, puesto de espaldas al suelo, de cara al sol del mediodía. Lo acompaña el populacho frenético, revueltos malhechores y niños con mujeres curiosas, que disfrutan morbosamente con el terrible espectáculo. Lo empujan hasta hacerlo rodar por el suelo de piedra, se ríen de él a carcajadas, los soldados romanos lo insultan. Flavio Josefo, un respetado cronista del paganismo, relata que se burlaban de él lanzándole escupitajos y gritándole: «Si tu Dios te quiere tanto, que venga a salvarte». Parecían perros sedientos de sangre tras los despojos del pobre hombre. Y, sin embargo, agrega Plinio el joven en sus anotaciones romanas, aquel condenado adolorido y sangrante los miraba a todos con una mirada mansa y piadosa. También, antes de iniciar su recorrido hacia el Calvario, a través de un laberinto de callecitas que hoy se conoce como Vía Crucis, Jesús fue castigado con 39 latigazos en la espalda desnuda. 30 años después, el historiador romano Cayo Graciano, que también era pagano, y que pudo entrevistar a varios testigos presenciales, nos informa que tales látigos son tiras de cuero que llevan colgadas unas bolas metálicas. Fueron esas bolas las que le provocaron los enormes moretones que se le veían en la espalda. Como si fuera poco, también lo azotaron con un monstruoso instrumento de tortura, unos largos pedazos de hueso afilado, que le cortaron la carne severamente. ¿Cómo pudo aguantar? Miren lo que describe textualmente Cayo Graciano. Cuando llegó al monte, el nazareno, que además era muy flaco, tenía la espalda tan desgarrada que quienes estaban más cerca de él dicen que pudieron verle algunos fragmentos de la columna vertebral, a pesar de los borbotones de sangre que le brotaban. ¿Cómo pudo resistir ese hombre semejante dolor durante tanto tiempo? Se preguntó un día el fisiólogo Zacharias Frank, uno de los investigadores médicos más respetados del siglo XX, austríaco de nacimiento, y que tampoco era cristiano, sino judío practicante. Sobre ese aspecto específico hay un hecho elocuente que poca gente conoce. El dolor de Jesús era tan agobiante que en esa época no existía una palabra para describirlo, ni siquiera en la ciencia médica. Tuvieron que pasar 19 siglos antes de que inventaran el término apropiado para referirse a un dolor que no se puede soportar. Los doctores lo llaman, precisamente, dolor excruciante, que, traducido al lenguaje corriente, significa dolor que se siente en la cruz. La Academia Inglesa de Medicina lo describe así: dolor atroz, insoportable y agonizante. Los clavos. Volvemos al Monte Calvario. Ya lo están clavando en la cruz, que será levantada en medio de la colina. Ahora hemos venido a saber, gracias a las investigaciones científicas más respetables, que, contra lo que suele creer la tradición popular, y contra lo que se representa en cuadros y dibujos de la imaginería artística, los clavos no le fueron puestos en las palmas de las manos. Se ha aclarado ya que en aquella época, en el idioma latino que también se hablaba en la colonia romana de Palestina, la palabra manos se escribía manibus, pero no solo se refería a las manos propiamente dichas, sino al antebrazo en general. Lea aquí. ¿Por qué se visitan los 7 monumentos en Semana Santa?
Nicoás, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, dirigió una cuidadosa investigación con la que demostró que si a Jesús lo hubieran clavado en la palma de las manos, el peso del cuerpo, por ley de gravedad, lo habría empujado hacia adelante y, con toda seguridad, se habría desclavado, cayendo al suelo. En 1968, unos arqueólogos hallaron al norte de Jerusalén varios de los clavos que se usaban para las crucifixiones en tiempos de Cristo. Su tamaño, más largos que lo normal, parece demostrar que fueron usados para atravesar las muñecas y no las palmas. Las sombras. Todos los testimonios coinciden en que Jesús murió a la hora religiosa de nona, la hora de la oración, que equivale a las 3 de la tarde de nuestra época. Flavio Josefo, el gran historiador romano, dejó registrado ese momento en la formidable crónica que escribió en su libro Antigüedades Judías. Cuando el condenado expiró, el gigantesco velo que cubría lo más sagrado del templo de los judíos se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, como si un rayo invisible lo hubiese destruido, y la tierra tembló con un grande estremecimiento, las piedras del monte se partieron sin que nadie las hubiera tocado, se abrieron las tumbas del cementerio del Valle de Josafat, que queda frente al Calvario, y muchos cadáveres se pusieron de pie para ir en busca de sus familiares. Y a pesar de que solo era media tarde, el sol se ocultó, y el mundo quedó sumido en las sombras. A su turno, Plinio escribió que, al ver lo que estaba pasando, uno de los soldados romanos se volvió a sus compañeros y exclamó: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Luego empezó a gritar, arrojó su lanza y se fue corriendo, colina abajo. Nunca más se volvió a saber de él. Entretanto, Jesucristo se desangró en la cruz. La hemorragia era incontenible. Sudaba sangre, escribe Graciano. Y jadeaba con desesperación. Se estaba ahogando. 4 causas de la muerte. ¿De qué murió Jesús, científicamente hablando? Josefo dice lo siguiente: la crucifixión era una condena tan terrible que a Jesús le desmembró los órganos corporales. De lejos se le podían contar los huesos y las costillas. El médico Edward Albury, decano universitario en Oxford, y sobrino del legendario historiador inglés Arnold Toynbee, dice que Jesús sufrió una hemorragia terrible, que le causó a su organismo 4 efectos principales. 1. Desmayos y colapsos fugaces, pero constantes, a causa de la baja presión sanguínea, que le sobrevino desde que lo estaban azotando en el palacio de Pilato, llamado Pretorio. Esos desmayos fueron los que lo hicieron caer al suelo varias veces, cuando iba camino del Calvario. 2. Los riñones dejaron de funcionarle, lo cual le impidió conservar el poco líquido que le quedaba en el cuerpo. 3. Tuvo que haber sufrido una terrible arritmia cardíaca, con el corazón desbocado, tratando de bombear afanosamente una sangre que ya no tenía. 4. Cuando exclamó "tengo sed", era porque el cuerpo estaba ansiando líquidos para reponer la sangre perdida. Epílogo. A su turno, el fisiólogo alemán Walter Ernst, que se describía a sí mismo como ateo racionalista, publicó en 1954 las conclusiones de su propia investigación. Yo no creo que este hombre fuera hijo de Dios, dice, con energía, pero podría haberlo sido para resistir semejante tormento durante 3 horas. No sé cómo lo hizo. No conozco a nadie que aguante eso. Ya son más de las 3 de la tarde. Al pie de la cruz, María, la madre, espera con una sábana en las manos que le entreguen el cadáver de su hijo. La acompaña Juan el Evangelista, que tiene apenas 24 años y parece un niño, el discípulo más joven de todos, el único entre los 12 apóstoles que tuvo el coraje de acompañarlo hasta la muerte, desafiando la furia de la muchedumbre. 50 años después, a mediados del siglo I, el gran filósofo Séneca, que era profesor del emperador Nerón, escribió esta frase: no soy cristiano, pero me estremezco al pensar que Jesús murió lentamente, gota a gota, como su propia sangre.